Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Tras ataque en Charlottesville, presidente Trump condena violencia de supremacistas blancos. En Colombia, vicepresidente Mike Pence aborda crisis venezolana. Múltiples reacciones se generan en Venezuela tras el anuncio del presidente Donald Trump respecto a una opción militar en Venezuela. La respuesta de un juez federal fue determinante en la decisión si el Chapo Guzmán puede o no cambiar de abogado. Los detalles más adelante. Y la fuente de la eterna juventud podría estar en nuestro cerebro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente de Estados Unidos condenó y criticó de manera directa a grupos nacionalistas y neonazis. Esta es la segunda declaración del mandatario que se da luego de que un sospechoso perteneciente a uno de estos grupos embistiera a una mujer causándole la muerte e hiriera a cerca de 2 decenas de personas en Charlottesville, Virginia. Hacemos contacto con Verónica Valderas Iglesias. Verónica, esta condena del mandatario llega después de una lluvia de críticas por su declaración inicial tras el ataque. Así es, Angélica, desde legisladores hasta ciudadanos comunes le habían reprochado al presidente Donald Trump el no haber señalado previa y directamente a los supremacistas blancos que se enfrentaron a estos manifestantes el día sábado. De hecho, el presidente había acusado de la violencia a diversas partes, pero esta fue la primera vez en que utilizó los términos criminales y pendencieros para dirigirse específicamente a ciertos grupos que han promovido el odio. Dijo que son repugnantes, que van contra los valores estadounidenses y también dijo que el racismo es malévolo. Tras su reunión con el secretario de Justicia Jeff Sessions y el nuevo director del FBI, Christopher Wray, el presidente de Estados Unidos una vez más se dirigió a la nación sobre la tragedia de Charlottesville, Virginia. Racism is evil. El racismo es malo y los que causan violencia en su nombre son criminales o matones, incluidos el Ku Klux Klan, los neonazis, supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que queremos como estadounidenses. Somos una nación fundada en la verdad de que todos somos creados iguales. Esta declaración se da luego de que el mandatario fuera criticado durante el fin de semana por no culpar directamente a grupos de supremacía blanca que dieron inicio a una serie de enfrentamientos violentos. Trump condenó las acciones de James Ellis Field, un hombre de 20 años que con su auto embistió a una multitud de personas durante las protestas en Charlottesville. The Department of Justice has opened a civil rights investigation. El Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil sobre el mortal ataque automovilístico que mató a un inocente estadounidense e hirió a otros 20. Este lunes, el sospechoso se comunicó a través de videoconferencia con la Corte de Charlottesville, Virginia. Contestó preguntas ante el juez, se le asignó un abogado para su defensa y se le negó libertad bajo fianza. A las afueras de la corte, un grupo de nacionalistas blancos culpó a la policía por lo ocurrido y dijo que el joven que embistió a las personas huía tratando de evitar que su auto fuera golpeado con bates de béisbol. La comunidad nacionalista se defendió de los matones en una batalla que fue provocada por esta ciudad que quería un baño de sangre. A la policía se les dio una orden de retirada. Esto está en manos del gobierno de la ciudad, la policía y la izquierda radical. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. El vicepresidente Mike Pence, quien se encuentra de gira por Latinoamérica, también condenó a los grupos que promueven la supremacía blanca, pero el día de hoy se enfocó en la crisis en Venezuela, se reunió con 40 venezolanos que huyeron hacia Colombia y vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hizo en una iglesia cristiana en Cartagena. Now, for several decades, the United States has embraced the failed policies of strategic patience with regard to North Korea. I mean, successive administrations in both political parties have believed that negotiation and patience with North Korea would achieve. Y Angélica, ahora el vicepresidente se encuentra ya en ruta hacia
hacia Buenos Aires, Argentina, en donde va a continuar su gira. Muchas gracias, Verónica. Y aunque la alianza comercial entre estos dos países encabeza la agenda de la reunión entre el vicepresidente Mike Pence y el presidente Mauricio Macri, la crisis venezolana también copará la atención de los funcionarios. El presidente Trump ha dejado muy claro que no nos quedaremos sin hacer nada mientras Venezuela colapse en una dictadura. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras Venezuela se desintegra. Pero es importante saber, como dijo el presidente, que un Estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y prosperidad de todo el hemisferio y el pueblo de Estados Unidos. Un Estado fallido en Venezuela se convertirá en un centro aún mayor de narcotráfico que fluye en nuestro país a través del... El vicepresidente Pence va a reiterar el interés de Estados Unidos en invertir en Argentina. Argentina eso lo está esperando. Una declaración de ese tipo. Y es muy probable que esto suceda durante la nueva fase de la relación entre ambas naciones. Lo que viene es a ratificar la confianza mutua y a fortalecer aquellos acuerdos bilaterales firmados durante la visita del presidente Macri a la Casa Blanca. Hay un clima bien distinto en la República Argentina desde la asunción de esta nueva administración. Siempre y cuando, advierte Cohen, el vicepresidente aclare los alcances de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre sus políticas proteccionistas. Esas cosas preocupan y tengo la impresión de que el vicepresidente Pence va a tener muchas preguntas sobre ese tema. No solo en Argentina, pero en los otros países que va a visitar. Esto atendiendo a la existencia de otros actores como China, que desde hace un tiempo han puesto los ojos en la región. En este caso tenemos circunstancias en donde vemos otros actores, ni le hablo de flujos de capital, por ejemplo, de créditos que está dando el gobierno de China, por ejemplo, para construir infraestructura. Son cosas en donde Estados Unidos tiene que estar muy alerta. Aun cuando la relación comercial es la columna vertebral de la visita del vicepresidente Pence a Argentina, su presencia en 4 naciones suramericanas lleva un mensaje a todos los países del hemisferio. Es una región en donde ya Estados Unidos ya no la puede descontar como digamos, antes se decía su patio trasero, ¿no? Yo creo que eso ya no es el caso. Consciente de ello, también el vicepresidente Mike Pence se referirá allí mismo a la crisis en Venezuela. Que Argentina se está plegando a las sanciones últimas de la administración estadounidense respecto de los funcionarios venezolanos sancionados. Por tanto, Argentina se va a pronunciar en línea con los Estados Unidos respecto del régimen de Maduro. La visita del vicepresidente Mike Pence a Latinoamérica tendrá como telón de fondo 2 encuentros importantes en el 2018. Por un lado, la cumbre del G20 que tendrá lugar en la República Argentina y por otro lado, la cumbre de las Américas a celebrarse en Perú. La presencia del presidente Donald Trump está previsto en ambos encuentros. Belén Mora, Voz de América, Washington. Más adelante, Trump, decidido a apoyar al pueblo de Venezuela, asegura vocera de la Casa Blanca y las posibilidades de una intervención militar estadounidense en ese país.
¿Qué representa en realidad Venezuela para Estados Unidos? Gonzalo Abarca entrevistó este lunes a la directora de Relaciones con los Medios de la Casa Blanca, Ellen Aguirre, y esta fue su respuesta. El presidente Trump está decidido a darle el apoyo indispensable al pueblo venezolano que busca cómo restaurar la democracia. Tanto tú, Gonzalo, como lo que es La Voz de América ha estado reseñando lo que ha sido un pueblo valiente buscando cómo restaurar la democracia y que ha corrido sangre por las calles por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro, y hay que decirlo también por la interferencia del gobierno cubano en los asuntos venezolanos. Estados Unidos está apoyando al pueblo de Venezuela, pidiéndole al régimen de Maduro a que busque cómo echar para atrás el reloj y buscar el camino democrático de nuevo, pero se está militarizando en contra de su pueblo, y eso es lo que más preocupa al presidente Trump. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió o comentó al presidente Mike Pence que Latinoamérica no estaría dispuesto a una opción militar para Venezuela. ¿Continúa la opción militar en el debate en la Casa Blanca, Helen? El presidente Trump ha sido muy claro que no descarta ninguna carta que está puesta sobre la mesa, pero también ha sido muy claro que Estados Unidos busca un camino pacífico para la paz de Venezuela y para el regreso y el inicio de nuevo al proceso democrático. Ningún país normal busca una opción militar como primera opción. Eso siempre es la última que se usa, pero desde luego la estrategia del presidente es apoyar al pueblo a encontrar un camino pacífico, a pesar de que el gobierno venezolano ha buscado un camino criminal y violento en contra de su pueblo. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró que las amenazas militares del presidente Donald Trump constituyen una violación del derecho internacional. La oposición también rechazó el uso de la fuerza por parte de cualquier país en Venezuela. Tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que no descarta una acción militar en la nación sudamericana en vista de la situación política y social del país, y ante lo que cataloga como un régimen dictatorial del presidente Nicolás Maduro, el internacionalista Óscar Arnal aseguró que lo que sucede en Venezuela evidentemente afecta a toda la región latinoamericana. No solamente el tema de Venezuela, sino también el tema del narcotráfico, y Venezuela también está involucrada con ese tema porque hay acusaciones de que este es un narcoestado y de que evidentemente el terrorismo, el Hezbollah, está metido también en la situación nacional. Arnal destaca que Venezuela está sometida a un flujo inconmensurablemente grande por elementos del régimen cubano, el gobierno de Rusia, de China, y eso evidentemente es parte de la geopolítica mundial. Y claro, esto está dentro del área de influencia de los propios Estados Unidos, entonces entendemos la preocupación de los Estados Unidos. El tema es que el gobierno le saca muchísimo partido a estas declaraciones. Desde la recién creada Asamblea Nacional Constituyente, el asambleísta Aristóbulo Istúriz, por su parte, dijo que las amenazas del presidente Trump y sus funcionarios constituyen una flagrante violación de los principios del derecho internacional. Que protegen la soberanía, la autodeterminación, la no injerencia y el derecho a la paz que tiene toda nación libre e independiente establecido en las Cartas de las Naciones Unidas. La opositora Mesa de la Unidad Democrática, por su parte, rechazó en un comunicado la amenaza militar de cualquier gobierno extranjero, la intervención cubana en los asuntos de Venezuela y responsabilizó a lo que cataloga como la dictadura de Nicolás Maduro por convertir al país en una amenaza regional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Para algunos analistas, la amenaza militar del presidente Trump contra Venezuela favorece al gobierno de Nicolás Maduro en su discurso antiestadounidense, pero otros consideran que evidencia la necesidad de que Estados Unidos tome en serio las amenazas de países en el hemisferio. Tanto las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de intervención militar en Venezuela, como las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, en relación al riesgo de ese país por presuntos vínculos terroristas, representan un planteamiento poco acertado. Pensábamos que las prácticas de intervención militar de Estados Unidos y América Latina eran cosas del pasado. Esta es la opinión del profesor de la Universidad Internacional de Florida, José Miguel Cruz, quien es director del Centro
Centro de Investigaciones para Estudios de Latinoamérica y del Caribe. Afirma que esta posición de Estados Unidos hacia Venezuela solo puede favorecer al gobierno de Nicolás Maduro. Alimentan el discurso del régimen de Maduro, el régimen de Venezuela, dictatorial de Venezuela, de mostrar a Estados Unidos como el gran agresor. A juicio de este catedrático, la participación de la comunidad internacional en la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela debe concentrarse en propuestas diplomáticas de naciones que estén a favor de la sociedad civil de este país en conflicto. Sin embargo, desde el punto de vista de seguridad geopolítica, estas declaraciones son evidencia de la necesidad que existe en Estados Unidos de tomar en serio las amenazas localizadas en países del hemisferio. Esta es la consideración de Eric Vergara, experto en seguridad nacional. El nexo que tiene este régimen a Hezbollah, a Irán, a los rusos, ¿no? Y la capacidad que tiene, y hemos visto el incremento en negociaciones con estos otros estados bélicos en incrementar el armamento a Venezuela, como cohetes, misiles soviéticos que tienen capacidad de alcance a la costa de los Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. En breve, con nuevo equipo legal, el Chapo Guzmán vuelve a la corte y una refugiada cubana aprende a superar la adversidad en Estados Unidos. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Las autoridades federales estadounidenses siguen sin definir la situación de los fondos de Joaquín El Chapo Guzmán, quien compareció este lunes en una corte de Nueva York. A 8 meses de que se inicie su juicio, el ex jefe del cartel de Sinaloa busca contratar una defensa privada. Joaquín El Chapo Guzmán seguirá siendo defendido por el equipo de abogados públicos asignados por esta corte en Brooklyn al inicio de este caso. De acuerdo al juez federal, él no puede garantizar que los fondos congelados al narcotraficante por el gobierno federal de los Estados Unidos podrían ser usados para pagar los honorarios de los abogados privados que se hicieron presentes en esta audiencia. Se trata de Jeffrey Lichtman, así como Eduardo Baraleso, quien habló al respecto. En el indictment, que es la acusación formal, hay un aviso de decomiso del dinero. Eso quiere decir que la fiscalía, si lo condenan a él, quieren que el juez le ponga una orden de 14 mil millones de dólares contra él. Eso no quiere decir que él tiene ese dinero o que hay bienes aquí, sino que va a haber una orden que si un día encuentran algún dinero de él, lo pueden decomisar. Eso es todo. Pero si vienen honorarios para los abogados aquí a los Estados Unidos, ese dinero está bajo peligro por esa orden de decomiso, y ese es el problema que tenemos, porque nadie nos garantiza que nos van a dejar ganar nuestros honorarios.
Mientras tanto, la hermana del reconocido narcotraficante, quien estuvo en la audiencia junto a la esposa del capo y sus 2 hijas menores, sería, según fuentes cercanas a la fiscalía, quien estaría reuniéndose con el Chapo este jueves para solucionar el problema de los fondos. Sin embargo, en su encuentro con la prensa se rehusó a dar declaraciones. Por su parte, el abogado jurídico Barry Donaire dijo que sería difícil comprobar que los fondos son legales. El Chapo ha estado prófugo de la justicia por una década, ha estado en la cárcel varias veces. Él no puede probar una fuente legítima del ingreso que él tiene. El juez indicó durante esta audiencia que espera que el juicio inicie en la fecha pactada, el 16 de abril del 2018. Sin embargo, el 6 de noviembre a las 10 de la mañana, el Chapo Guzmán regresará a esta corte. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Jessie Calzado Esponda se convirtió por accidente en refugiada cuando tenía solo 7 años. Aunque sufrió las penurias de vivir sin techo y un grave accidente de tráfico, esta cubana estadounidense nunca perdió la esperanza. How long have you been in Cuba now? 3 days. Las banderas decorativas de la agencia de viajes de Jessie Calzado Esponda en Washington reflejan su amor por 2 naciones, Estados Unidos y Cuba. Siempre consideré a Estados Unidos y Cuba como mis padres divorciados. Yo hago de puente entre sus diferencias porque los amo. Calzado Esponda nació en el seno de una familia musical de La Habana, pero su infancia se vio truncada cuando acabó por accidente en una embarcación improvisada dirigida a Estados Unidos. Nos despedíamos de mi tía que se dirigía a Estados Unidos, pero se generó un revuelo y acabé en la patera con mi abuela. Los refugiados fueron rescatados por la Guardia Costera estadounidense y transferidos a la base naval de Guantánamo, donde pasaron 6 meses antes de ser realojados en Tampa, Florida. Cuando mi tía se suicidó, mi abuela y yo pasamos a vivir en un refugio para desamparados. Fue allí donde consiguió una beca escolar por su talento musical. Tras graduarse, comenzó a trabajar en Washington con un congresista, pero un accidente de tráfico la dejó con daños cerebrales y pérdida de memoria. Me llevó mucho tiempo llegar hasta donde estoy ahora. Tras casi 20 años, Calzado Esponda volvió a Cuba. Un día antes de ir a Cuba, mi madre murió, por lo que me reencontré con toda mi familia para su funeral. Fue una experiencia agridulce. En 2010 recibió por fin la nacionalidad estadounidense. Hasta entonces seguía bajo el estatus de refugiada, así que convertirme en ciudadana estadounidense significó mucho para mí. Ahora Calzado Esponda está atareada planeando eventos como el primer concurso coral cubano-estadounidense y una maratón. Arturo Martínez, Voz de América. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
A 40 años de su muerte, Elvis Presley será recordado con diversas actividades que incluyen conciertos, subastas y una vigilia, entre otras. El rey del rock and roll falleció en agosto de 1977 y desde entonces sus admiradores organizan la Semana de Elvis para celebrar su legado. Y las células madre en un área del cerebro llamada hipotálamo podrían contribuir a la desaceleración del reloj biológico. Los científicos han sabido desde hace algún tiempo que la región del cerebro llamada hipotálamo controla funciones críticas como el crecimiento, la reproducción y el metabolismo. Investigadores de Nueva York, como Dong-Shen Cai, han descubierto que las células madre del hipotálamo también juegan un papel directo en cómo el cuerpo envejece. La velocidad del envejecimiento puede ser controlada por un lugar particular en el cuerpo, que es el hipotálamo, y puede ser controlado por un tipo particular de células, que son células madre del hipotálamo. Creo que estos hallazgos son bastante interesantes, potencialmente incluso notables. Con este conocimiento, los investigadores comenzaron a tratar de revigorizar el hipotálamo de ratones de laboratorio con células madre. Cuando inyectamos las células madre del hipotálamo que se derivan de ratones jóvenes, se inyectaron a los ratones de mediana edad para ralentizar el envejecimiento. Así, el ratón envejeció lentamente y también aumentó su vida útil, lo que es la longevidad. El siguiente paso es ver si los efectos anti-envejecimiento también funcionan en los seres humanos. Más importante aún para estos investigadores, el descubrimiento también podría ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar un sinnúmero de problemas de salud relacionados con la edad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un equipo de investigadores de la Universidad de Washington desarrolló un teléfono celular que funciona sin batería. El dispositivo móvil se alimenta de ondas de radiofrecuencia. Hi there. Puede que no esté muy a la par con el descubrimiento de Alexander Graham Bell de la tecnología del teléfono, pero estos dos investigadores de la Universidad de Washington dicen que su avance es enorme. Este teléfono sin batería es un gran salto en términos de las capacidades de los dispositivos libres de batería, porque ahora tenemos un dispositivo de transmisión que puede hablar continuamente, así como recibir datos, lo que es básicamente un teléfono. ¿No utilizan los teléfonos celulares demasiada electricidad para funcionar sin baterías? Claro que sí. Si usted mira un teléfono celular típico que consume realmente cerca de centenares de milivatios de energía, es imposible realmente hacer un dispositivo así. Entonces lo que hicimos fue realmente reducir el consumo de energía por órdenes de magnitud. Una vez que hicieron eso, tenían un teléfono que podría aprovecharse de la energía electromagnética que existe alrededor de nosotros en forma de radiofrecuencia o de ondas RF. Ondas ambientales RF están alrededor de nosotros. Por ejemplo, su estación FM emite ondas de radio, sus estaciones de AM lo hacen, sus estaciones de TV, sus torres de teléfonos móviles, todas transmiten ondas RF. El teléfono literalmente se alimenta de toda esta energía ambiental. En el futuro, todos los teléfonos inteligentes vendrán con un modo sin batería, donde por lo menos puede hacer una llamada de voz cuando la batería está muerta. Henry Llanos, Voz de América. Con la 39ª edición de la Fiesta Internacional de los Globos en Inglaterra, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Más de 130 globos aerostáticos sobrevolaron la ciudad de Bristol durante el evento que dura 4 días. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.